Vamos a empezar con la clase y hemos estado hablando de la oración y mencionamos que la oración tiene 5 elementos. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Que me los diga, porque esto es importante. 1, la adoración. Ajá. 2, el agradecimiento. Agradecer. 3, la confesión. Okay. 4, la intercesión. Y 5, ahora sí pido. Exactamente, me parece perfecto. Entonces, empezamos adorando a nuestro Dios por quien es Él, por lo que es Él. Mencionamos las características que Dios tiene. ¿Alguien que me acuerde rápidamente qué características tiene Dios? ¿Cómo es Dios? Omnisciente, omnipotente. Omnipotente, perfecto. Dios es eterno. Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores, Adonai, el Shaddai, el Señor Rafa. ¿Rafa para qué va? Sana. Dios sana. Tenemos un Dios que es sanador. Entonces, empezamos adorando a nuestro Dios. Después, ¿qué hacemos? Antes de reconocer sus bendiciones, agradecemos. No, reconocemos que somos pecadores. Entonces empezamos alabando a nuestro Señor, después pedimos perdón por nuestros pecados y ahora sí, agradecemos. Algo que vemos que Jesús menciona que es importante para Dios, que seamos agradecidos con lo que de Él hemos recibido. Porque cuando nosotros agradecemos podemos ver que Dios está actuando en nuestras vidas. ¿Y qué le podemos agradecer? Que tenemos una camita caliente, que tenemos sopa, que tenemos casa, que tenemos una iglesia, unos pastores maravillosos, que tenemos familia, trabajo. Tenemos un montón de cosas. Tal vez no tengo el Mercedes, pero tengo otro montón de cosas. Y le podemos agradecer a Dios esas bendiciones. Y cuando nuestros ojos están atentos en las bendiciones que sí tenemos, entonces en algún momento, si es la voluntad de Dios, nos dará el Mercedes. Claro. ¿Quién sabe? Además, tal vez no lo necesitamos. Y ahora sí, intercedemos. ¿Qué es interceder? Pedir por otras personas. Pedir por otras personas. Cuando vemos las necesidades de otras personas, nos damos cuenta que a veces nosotros no necesitamos tanto. Hay otras personas que tienen necesidad de salud, necesidad de trabajo, necesidad de otro tipo de cosas. Y nos damos cuenta que nosotros somos bendecidos. Y entonces intercedemos. Y luego sí, finalmente sacamos nuestro rollo de papel de baño con todas nuestras peticiones que tenemos. Bueno, me han dicho. Ok. Muchas gracias, muy bien. Vamos a ver entonces la parábola del día de hoy. Es la parábola de las 10 minas. Y estas se parecen, tal vez hayan escuchado la parábola de los 10 talentos. Entonces, prácticamente son parecidas, aunque el significado es diferente. Esta la vamos a estudiar dentro de 8 días. Entonces, cada parábola tiene su propio significado. Entonces, vamos a ver la de las 10 minas. ¿Quién me ayuda? Con Lucas 19, del 12 al 27. Lucas 19, del 12 al 27, con una voz fuerte, potente, leyendo bonito. ¿Quién la tiene? ¿Quién dice 1? ¿Quién dice 2? Lucas 19, del 12 al 27. A ver, sí, con el micrófono, por favor, aunque no salgas, nos imaginamos que sí estás aquí. Vale. Dice Lucas 19:12, Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, no queremos que este reine sobre nosotros. Cuando ese hombre volvió, después de recibir el reino, hizo comparecer ante él a los siervos a quienes había dado el dinero para saber qué negocios había hecho cada uno. Cuando llegó el primero dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar 10 ciudades. Otro más llegó y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 5 veces más. Y también le dijo, tú vas a gobernar 5 ciudades. Llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero,
Lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti, porque eres un hombre duro, que tomas lo que no pusiste y recoges lo que no sembraste. Entonces aquel hombre le dijo: mal siervo, por tus propias palabras voy a juzgarte. Si sabías que soy un hombre duro, si sabías que soy un hombre duro, que tomo lo que no puse y que recojo lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, lo habría recibido con intereses. Y dijo entonces a los que estaban presentes: quítenle el dinero y dénselo a quien ganó 10 veces más. Pero ellos objetaron: Señor, ese ya tiene mucho dinero. Y aquel hombre dijo: pues al que tiene se le da más, pero al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quita. Y en cuanto a mis enemigos, los que no querían que yo fuese rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Muy bien, muchas gracias. Era duro, efectivamente. Esta es la tercera parábola que Jesús mismo explica cuál es el propósito y cuál es la idea. En el versículo 11 dice: prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén físicamente, y porque pensaban que luego había de ser manifestado el reino de Dios. Entonces, aquí lo que vemos es que Jesús sabía lo que la gente estaba pensando. Jesús sabe lo que nosotros pensamos, y en la infinita misericordia de Dios, Él no quería que los seguidores tuvieran una falsa expectativa de qué es lo que iba a suceder. Entonces, en lugar de darles un portazo en la nariz y que piensen lo que se les dé la gana, Jesús mejor les platica esta parábola, con el propósito de que entiendan los tiempos de Dios. Porque él veía claramente que sus seguidores, que los judíos, estaban equivocados en su noción del reino. Entonces, los seguidores de Jesús estaban convencidos que él era el Mesías. ¿Tenían razón o no tenían razón? Sí tenían razón, era el Mesías. Pero también los seguidores estaban convencidos de que Jesús actuaría en una forma como político, o sea, que Jesús iba a venir a tomar el reino. ¿Cómo lo iba a hacer? Híjole, no les quedaba muy claro. Pero dicen: este es el Mesías y este nos va a tumbar a los romanos y los va a mandar, pero así. Y nosotros vamos a volver a ser como en la época del rey Salomón o en la época de David o cosa por el estilo. Entonces, ¿y cuándo va a suceder esto? Pues peligro y mañana. ¿Cómo? Pues quién sabe cómo va a suceder. Para eso es Mesías. Entonces, fíjense cómo aquí lo interesante es: tenían razón en una cosa, Jesús era el Mesías, pero estaban perfectamente equivocados en cuál era el propósito de Jesús. Jesús venía a servir el plan perfecto de Dios, no venía a liberarlos de los romanos, no venía a liberarlos del pago de los impuestos, no venía a sacarlos del trabajo. Ese no era el propósito de Jesús. Entonces, es interesante precisamente esto, y es algo que nos tiene que poner a pensar. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Podemos estar completamente seguros de algunas cosas. Hace 8 días platicábamos de que tenemos que estar completamente seguros de que nuestro nombre está en el libro de los cielos, de que nosotros somos salvos, pase lo que pase. Pero al mismo tiempo, si tenemos esa certeza, tal vez al momento de estudiar la doctrina o lo que sea, podemos tener algunas otras falsos conceptos. Y de allí lo importante de estudiar la Biblia. Dios quiere que lo conozcamos a Él. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no leemos su palabra? ¿Y cómo lo vamos a conocer si no oramos? Esa es la única forma de conocer al Padre y saber qué es lo que Él quiere. Podemos entonces tener una idea absolutamente correcta de un aspecto de la doctrina y, sin embargo, probablemente estar completamente equivocados en otros aspectos de la doctrina. Entonces, por ejemplo, Dios quiere que nosotros no dejemos de congregarnos, que vengamos al templo. Sin embargo, algo que le molestaba mucho de los fariseos era su actitud hipócrita de que estaban hasta adelante en la fila del templo, pero realmente no venían a adorar al Señor, venían a juzgar al de enfrente. ¿Cómo viene vestido aquel? Mira, apenas están llegando, tenían que haber llegado. O sea, ¿sí me explico? Entonces, son cosas que debemos de tener
cuidado. Entonces, cuando oramos pidiendo algo, confiamos que Dios lo va a responder. Eso es bíblico. Entonces, ¿se acuerdan lo que vimos hace 8 días en primera de Juan 5, 14? Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la clave? Que sea de acuerdo a su voluntad. Esa es la clave. Entonces, de acuerdo con esto, podemos tener la certeza de que orando al Padre nos va a escuchar. Pero lo que le estoy pidiendo es de acuerdo a su voluntad. Yo me puedo poner a orar 2 horas en la mañana pidiendo por mi Mercedes. ¿Será la voluntad de Dios darme un Mercedes? Tal vez no. No lo sé. Acuérdense, Dios es soberano. ¿Ok? Dios es soberano. Ya me dio mi voto. No necesito el Mercedes. Y cuando oramos, a veces pedimos y queremos cosas que van de acuerdo a mi corazón, a mi egoísmo. ¿Ok? ¿Por qué no mejor pedimos, Señor, qué me quieres enseñar con esta enfermedad? ¿Qué me quieres enseñar con esta carencia de recursos? ¿Qué me quieres enseñar con este trabajo que me siento molesto? ¿Qué me quieres enseñar con esta situación que estoy pasando? En la medida de que no aprendemos la clase, no avanzamos. Y Dios tiene paciencia, Dios no tiene prisa. Si yo no aprendo, ¿qué pasa? Cursas el año otra vez. Y si llega el examen y lo pruebas, ¿qué pasa? Pues lo vuelves a hacer otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendes la lección. Pero a veces nosotros nos aferramos orando. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto. No estamos entendiendo el plan de Dios. Entonces, si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que vimos de Zacarías? Zacarías y su esposa Elizabeth empezaron a orar. ¿Qué querían? Un hijo. ¡Ah, qué padre! Y Dios lo contestó inmediatamente. Sí, van a tener un hijo y ese hijo le va a preparar a Jesús el camino. ¿Cuándo? En el tiempo de Dios, 30 años después. En el caso de Abraham y Sara pasó exactamente lo mismo. 25 años después de que ellos estuvieron orando, fue cuando vino el hijo. Híjole, ¿qué le vamos a hacer? Dios tiene un tiempo diferente del nuestro. Lo que tenemos que hacer es orar de acuerdo a la voluntad de Dios y estar preparados. Es lo que hemos estado estudiando. ¿Ok? Es bien fácil escuchar. Los seguidores de Jesús estaban convencidos de que tenían razón en su comprensión del reino. Ellos decían, este es el Mesías y nos va a venir a salvar. Y cada vez que oían a Jesús hablar del reino, se convencían más. Así somos nosotros. Filtramos, escuchamos lo que queremos escuchar. ¿Ok? Entonces, ¿y cómo los filtramos? Con nuestros prejuicios, con nuestros valores, con lo que nosotros creemos. La cosa es, tenemos que estudiar la palabra y tenemos que ver cómo Dios ve las cosas. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué fue lo último que dijo Jesús cuando ascendió al cielo? Y hacer, bueno, no el micrófono, pero y hacer discípulos, la gran comisión. Si nosotros le pedimos algo a Dios con base en esta gran comisión, ¿ustedes creen que nos responderá? Claro, porque es de acuerdo a su voluntad. Si nosotros le pedimos, Señor, yo quiero hablar con esta persona de ti, prepara el momento, prepara su corazón. ¿Cuándo va a ser? Tal vez sea mañana, tal vez sea en 15 días o tal vez en un año. Pero tienen la seguridad de que Dios quiere que esta persona, su compañero de trabajo, su familiar, su vecino, conozca de Dios. Porque eso es su voluntad. Entonces, yo insisto, a veces nos clavamos más. Es que necesito un Mercedes para ir a predicar. Changos, ¿realmente necesitamos el Mercedes para ir a predicar? No, yo quiero el Mercedes. El Señor quiere que vaya a predicar. ¿Sí me explico? Entonces decimos, es que en el Mercedes la gente va a ver que el Señor me está bendiciendo. A Chihuahua. ¿Será realmente la voluntad de Dios? Entonces, lo filtramos de acuerdo a nuestras conveniencias. ¿Sí? Y entonces, sí, Señor, si dame el Mercedes, ahora sí, si tú me das el Mercedes, ahora sí voy a predicar. Y el Señor conoce nuestros corazones. El Señor sabe lo que realmente queremos. Y dice, en el momento que quieres el Mercedes, te vas a ir a reventar a Acapulco y se te va a olvidar de ir a predicar. ¿Y entonces para qué te doy el Mercedes? ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, los seguidores de Jesús estaban esperando a ese David,
a ese Salomón, querían a ese rey, que viniera, que se deshiciera de los romanos. Eso era lo que realmente ellos querían. Y entonces, en nuestra vida cotidiana, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos algo, nos ponemos a buscar un versículo en la Biblia y encontramos lo que queremos. ¿Sí o no? Encontramos lo que queremos. Pero si previamente encontramos un versículo que dice otra cosa, no, esto no es lo que el Señor quiere, esto no lo brincamos. Del Antiguo Testamento, por ejemplo. Entonces, aguas, hermanos, debemos recordar que el Espíritu Santo es quien da el don del discernimiento, con el propósito que podamos entender lo que la Biblia realmente enseña. Y adicionalmente, podemos pedir sabiduría para entender la voluntad de Dios. ¿Ok? Si nosotros pedimos sabiduría para entender su voluntad, ¿irá de acuerdo con la voluntad de Dios? Pues sí. Tal vez se acuerdan de Salomón, segundo libro de Crónicas 1:11. Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, o sea, Salomón le pidió a Dios sabiduría, y no pediste riquezas, bienes, ni gloria, ni el Mercedes, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. A Dios le dio gusto que Salomón orara para pedir sabiduría. Hay cosas que no entendemos. No entendemos por qué estamos enfermos. No entendemos por qué nos pasa de que tenemos un jefe que nos cae mal. No entendemos por qué no nos suben el sueldo. No entendemos muchas cosas, no entendemos. Y hemos pedido sabiduría para entender lo que Dios nos quiere enseñar. Hemos pedido sabiduría para que Dios nos dé esa capacidad de administrar lo que Él nos ha dado. De acuerdo con la Biblia, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado dones. ¿Para qué sean usados dónde? En la iglesia, en su reino, para la expansión de su reino. Si tienes talentos, no es para que te los revientes. Y si tienes el Mercedes, no es para que te vayas a Acapulco todos los días. Tiene un propósito. Dios te ha dado cosas y actividades y habilidades para que las uses en su reino. La cosa es, a veces no nos queda claro para qué. Pidámosle sabiduría, pidámosle entendimiento. En la carta a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Más que orar para estar sanos, más que orar para tener un mayor sueldo, más que orar para tener el trabajo, tenemos que orar para pedir sabiduría de Dios, para pedir el conocimiento de su voluntad. Señor, ¿por qué me pusiste aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? O sea, si estás aquí, es por algo, no es por accidente. Si Dios te dio capacidades, si Dios te dio talentos, no es para que estén ahí guardaditos, es para que los uses en la expansión de su reino. Pero tal vez no lo entendemos cómo. Ya tengo una mina, ya tengo un talento, ya tengo un recurso. ¿Cómo lo voy a utilizar? Pidamos sabiduría. Y si le pedimos a Él sabiduría para usar lo que Él nos ha dado, nos va a responder. Y lo más seguro es que no nos respondan 20 años, nos va a responder rápido. Porque Él quiere que nosotros manejemos bien lo que Él nos ha dado. Jesús sabía lo que la gente estaba pensando en cuanto al reino. Lo triste del caso es de que sus propios discípulos, los que estuvieron 3 años junto con Él, no entendieron ni siquiera después de oír esta parábola. Y se seguían preguntando después de que Jesús había resucitado. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, están con Jesús, crucifican a Jesús, resucita a Jesús, se le aparece a sus discípulos y viene esta pregunta de sus propios discípulos: ¿en estos días vas a restaurar el reino? O sea, 3 años junto a Jesús y no habían entendido. ¿Está bien? Es complicado. Es complicado. Aquí el asunto es: ¿cuándo fue la última vez que oramos pidiendo sabiduría a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos comprensión para lo que nos está pasando?
tal vez hace mucho tiempo, tal vez no ha pasado. Cuando yo salí del último trabajo que tuve en la industria farmacéutica, fue mucho tiempo de molestia, de enojo, de por qué me había pasado a mí. ¿Ustedes creen que le preocupa a Dios? Para nada, para nada. Cuando hay enojo en nuestra parte por algo que está pasando, Dios no actúa. Dios lo que quiere es de que nos despojemos de lo que nos está molestando, que nos despojemos de lo que somos nosotros y acudamos a Él, que pidamos sabiduría. ¿Por qué? Llevo 6 años de trabajar fuera de la industria. En mi casa no ha faltado nada. El Señor ha provisto. Y día a día podemos ver las bendiciones del Señor. Y entonces, ¿sabes qué? La cosa no es, el Señor no quiere que estés trabajando de sol a sol. El Señor no te quiere diferente de donde estás. El Señor quiere que le sirvas. El Señor quiere que utilices los dones que te ha dado, las capacidades que te ha dado. El Señor quiere que compartas el tesoro que tú tienes y que uses los talentos que de Él has recibido. Si eres gerente o no, vamos, eso no importa. Insisto, lo más seguro es que al Señor no le interesa que yo tenga el Mercedes. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Pero si nos aferramos, yo tengo que ser gerente, yo tengo que tener el Mercedes, yo tengo que estar totalmente sano para poder hacer las cosas. ¿Será? ¿Se acuerdan que pedía Pablo? ¿Cuántas veces le pidió Pablo a Dios que le quitara la espina que tenía? Probablemente le dijo, probablemente era algo en sus ojos, no lo sabemos. El asunto es que el mismo Pablo, el predicador más impresionante de la Biblia, nunca estuvo sano. Todavía vemos en sus cartas, con grandes letras os escribo. Dios no se lo quitó, Dios no quiso. Sin embargo, Pablo dio toda su vida para servir al engrandecimiento del reino. Eso era la voluntad de Dios para él. Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien? Ok, entonces los discípulos tenían la idea de que Jesús venía a restablecer el reino y no podían pensar de otra manera. Entonces, nosotros tenemos que tener la certeza en algo, somos salvos. Esa es una certeza que podemos tener. Mi nombre está escrito en el libro de la Biblia, del cielo. En el momento que yo salga de aquí, pasa un perro y me atropella, yo me voy con mi Señor. ¿Y qué va a pasar con mi familia? El Señor va a tener cuidado de ellos. No pasa nada, y yo voy a estar alabando a mi Señor. Gloria a Él. ¿Ok? Pero puedo estar completamente equivocado en algunas otras cosas. Tenemos que pedir sabiduría de Dios para entender su palabra. Hay verdades absolutas que no tienen posibilidad de error. La Biblia presenta el propósito de Dios, que seamos salvos, y la forma de lograrlo. ¿Cómo somos salvos? A través de Jesucristo, a través de reconocer que somos pecadores, que lo alabemos, que seamos luz a la gente alrededor de nosotros. Eso es claro, pero hay otros elementos que son revelados, que no son revelados a nosotros, que son ocultos. ¿Cómo quiere el Señor que hagamos? ¿Cómo debemos de comportarnos? La forma de alabanza. Hay muchas cosas que no entendemos y que tampoco debemos de matarnos por tratar de entenderlas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, a mí me queda claro que Dios tiene ya pensado a la persona adecuada con quien se van a casar. ¿Ok? Dios quiere que sea alguien que los complete. Dios quiere que sea alguien que los impulse a trabajar en el reino de Dios, que los acerque a Dios. Pero ¿qué pasa cuando vemos a una niña que nos gusta? Bueno, no es creyente. Dios después la convierte. ¿Será la voluntad de Dios? Híjole. Entonces, a veces pensamos que primero tengo que, si me gusta a mí, pues Dios ya lo va a arreglar. No. O sea, Dios tiene a la persona correcta. Dios ya la tiene preparada para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer o qué tienen que hacer los jóvenes? Esperar. Esperar a que se les presente a la persona que es la perfecta. En la primera carta de Corintios, versículo 7, capítulo 14, dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Y entonces algunas personas dicen, ¿está en la Biblia? Ahí está, ahí lo dice.
Si yo me caso con él aunque no sea creyente, pues ya la hice, ya después va a ser santificado. ¿Está en la Biblia? Sí está en la Biblia. Pero, ¿qué es lo que nos dice en la segunda carta de Corintios 6:14? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Entonces, hay cosas que ya sabemos, pero le buscamos tres pies al gato. Insisto, tenemos que pedir sabiduría de Dios. Tenemos que orar para que Él nos revele su voluntad. Entonces, regresando a la parábola, tenemos a un hombre noble, a un hombre rico de nacimiento, que se va a otro país a ser coronado. Y tal vez al principio yo decía, pues, ¿de qué onda que estamos hablando? Lo que sucede que en la época de Jesús, en la época antigua, había los grandes imperios, ¿ok? Entonces, para que una persona pudiera ser rey, digamos, en el caso de Israel, tenía que ir primero a Roma. En Roma era donde estaba el imperio, y en Roma el César era donde le daba la capacidad de ser rey y gobernar tal o cual lugar. ¿Ok? Entonces, aquí la parábola nos presenta a una persona noble, ¿ok? Y se va para ser coronado rey. ¿A dónde va? Con el emperador. Va a Roma, va a Grecia, va a algún otro lado, ¿ok? Entonces, en ese tiempo llama a 10 de sus siervos y a cada uno le da una mina. Una mina, nosotros tenemos un agujero en la tierra para sacar diamantes. Pero no, una mina era el equivalente a 3 meses de sueldo. Era una lana. En esa época había el salario, y el salario era con base en sal, el consumo diario. ¿Ok? Entonces, que te dieran 3 meses de sueldo, pues era una buena lana. Se podía hacer negocios. ¿Ok? Y les dice, hagan negocios mientras yo estoy de viaje. Y cuando regresen, me van a rendir cuentas. ¿Qué es lo que pasó? De esas 10 personas, de cada quien recibió su mina, 3 meses de sueldo, y la mayoría hizo business. Se puso a hacer negocios, se pusieron a comerciar, a lo que sea. ¿Ok? Pero, excepto uno. Ese excepto uno sabía que el jefe era duro. Y dijo, no, ni más. Yo no voy a arriesgarme. Mejor lo pongo en un pañuelito, hago un agujero en la tierra y lo entierro en la mina y ahí no le va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Llega el patrón, regresa, ya lo nombraron rey y les pide cuentas. Uno, de una mina, ganó 10 minas más. ¡Uy! Una buena lana. Pero tenemos este cuate que le dice, no, yo te conozco y sabes que mejor guardé el dinero. Y se enoja. Y el patrón se enoja. ¿Ok? Entonces, le quita la mina, se la da al que había ganado más, y podemos pensar, pues esto es injusto. O sea, ¿por qué se la da al que había ganado más dinero? Como que no cuadra. Y veamos, esta parábola, y lo vamos a ver más adelante, encaja con el resto del Evangelio de Lucas. Porque Lucas, a través de todo el Evangelio nos dice, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Y lo que sucede cuando no estamos preparados, ¿en qué sentido? Regreso a lo que le pasó a Zacarías. Zacarías y Elizabeth estuvieron orando, de acuerdo a la voluntad de Dios, querían tener un hijo, estuvieron orando y se cansaron de orar. 30 años después Dios les contesta, ¿y qué es lo que sucede? Zacarías ya ni se acordaba, no estaba preparado, ¿ok? Esto también va de la mano con la parábola de la viuda. ¿Se acuerdan lo último en Lucas 18:8? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Seguiremos pendientes de lo que Dios quiere para nosotros? Esto no solamente se refiere a la segunda venida de Jesús, sino también a que Dios interviene y contesta las oraciones en su tiempo. Acuérdense, una de las características de Dios es que es soberano. ¿Qué significa soberano? Hace lo que quiere. Muy olímpicamente, hace lo que se le da la gana. Dios es soberano, lo puede hacer. ¿Ok? Él tiene su tiempo, no está en nuestro tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lloró Jesús cuando se acercaba a Jerusalén? Antes de ser crucificado. ¿Se acuerdan por qué? Muy fácil, sabía que lo iban a rechazar. Él vino a su pueblo, vino a los judíos, sin embargo los judíos
no lo recibieron. Exactamente. Jesús sabía que la gente pensaba que el reino de Dios iba a ser el imperio que iba a derrocar a los romanos. Entonces, Jesús no quería desilusionarlos y les dan esta parábola. Entonces, vamos de nuevo. El hombre se va a una tierra lejana, allá lo hacen rey, y viene y pide sus resultados, sus cuentas. La mayoría da cuentas positivas. Uno ganó 10 minas, otro ganó 8 minas, uno ganó 5 minas, no importa, pero ganaron más para el patrón. Incluso tal vez hubo alguien que lo metió al banco, ¿ok? Pero este cuate que lo guardó, híjole, ahí está mal. Y aquí la pregunta es, ¿Dios te ha dado dones? A todos. ¿Te ha dado talentos? ¿Qué estás haciendo con esos talentos? Y fíjense que la pregunta se les hizo mañosamente. Les ha dado en el pasado. Quiere decir que ya los recibieron. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en ese momento nos da talentos, nos da dones. ¿Ok? Y aquí hay que diferenciar las cosas. ¿Qué son los dones y qué son los talentos? ¿Qué son los dones? ¿El micrófono? Ya que lo tienes ahí, ¿qué son los dones? Las habilidades que Dios nos da, los cosas especiales que el Espíritu Santo nos da. ¿Y los talentos? Ahora sí. Pues las habilidades. Por ejemplo, ¿qué habilidades tienes tú? Híjole, no muchas, no. No muchas. A mí me gusta mucho las relaciones públicas, comunicación, televisión, creatividad. Pues. Se te da, ¿ok? ¿Pero qué son los dones? Hemos hablado ya de los dones. Por ejemplo, ¿qué don tenemos? ¿Micrófono? A ver, ¿otra vez? Primero Corintios 12. Ok. Está la lista de los dones. De los dones. Ok, entonces tenemos dones que para ser usados dentro de la iglesia. Entonces aquí la pregunta, insisto, es, ya recibimos dones. Aquí en la parábola nos dice que les dio minas, 3 meses de sueldo. O sea, nos dio algo valioso. La cosa es, ¿qué estás haciendo con tus dones? Primer pregunta, ¿ya sabes qué don tienes? Y si ya sabes qué don tienes, ¿qué estás haciendo con ese don? Entonces, esta historia iba para la gente de esa época, pero esta historia viene también para nosotros como congregación del Señor, como iglesia de Dios. Dios nos ha preparado con cosas buenas. ¿Para qué? Para que las usemos. Y a veces nosotros insistimos, yo quiero el Mercedes. ¿Y qué nos dice Dios? Pero yo te di este don. ¿Qué estás haciendo con él? ¿Lo tienes guardado en la tierra o lo tienes por lo menos en el banco? ¿O lo tienes trabajando para generar más recursos? Entonces, 22 de Lucas dice, entonces él dijo, mal siervo, te juzgo. Yo era un hombre, ¿cómo puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué carambas no diste mi dinero al banco? Y yo viniendo demandara los intereses. Nos gusta pensar en Dios como Santa Cruz. Nos gusta pensar en Dios como el Dios de barba blanca, buena onda, que le pedimos y nos da. Y sí, Dios es misericordioso. Pero otra característica de Dios es que Dios es justo. Dios es justo. Y si Dios nos ha dado minas, talentos, dones, es para que los usemos, no para que los estemos guardando. Pregunta retórica, no me contesten. ¿Qué estás haciendo tú con lo que has recibido? ¿Qué estás haciendo con las cosas que de Dios ha dado? Hemos estado viendo lo que está sucediendo con la caravana migrante. Es una tragedia. La gente no tuvo la culpa de haber nacido en Honduras o en Nicaragua, lo que sea. Nosotros tampoco tenemos de haber nacido en México. Pero gracias a Dios tenemos cosas. La gente sale de su tierra, de la presión, del trabajo, la exclusión, etcétera, tienen que enfrentarse y hay una situación compleja allí. ¿Estás tú en esta circunstancia? ¿Que nada más tienes lo que traes puesto? No. Hoy en la mañana tal vez no te bañaste porque no hay agua. Pero si hay agua. Pero si te vestiste más o menos a la moda. Te pusiste del color calientito, etcétera.
Ayer había sol, te pusiste algo más fresquecito. Tienes cosas, ya me van a cortar. Entonces, aquí la cosa es, menos mal, aquí la cosa es, tienes cosas. ¿Qué estás haciendo con esas cosas si las has recibido de Dios? Las habilidades que tú tienes, tu capacidad de hablar, tu capacidad de comunicarte, ya has escuchado de Jesús, ya has escuchado que solamente a través de Jesús podemos acceder al Padre. ¿Qué estás haciendo con eso? Esto nos muestra que si no estamos listos, cuando Dios regrese, nos va a quitar los dones, nos va a quitar los talentos, nos va a quitar lo que nos dio y se lo va a dar al que tiene muchos dones, pero que se puso a chambear, pero que se puso a hacer el trabajo de Dios. Y puedes pensar, qué mala onda, ya nos los dio y nos los dio para ponernos a trabajar. Somos siervos nosotros, somos administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que trabaja a favor del patrón para que le vaya bien en sus cosas. Y de pasada nos va bien a nosotros. ¿Ok? ¿Qué estamos haciendo? Entonces hay varias posibilidades de esta parábola. Esta parábola puede referirse, bueno, obviamente habla de estos de los talentos, de los dones. Adicionalmente también habla sobre la llenura, sobre el descenso del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Se acuerdan? En el Pentecostés, bueno, cuando Jesús asciende, habían como 500 personas que lo estaban siguiendo. ¿Ok? De esas 500 personas, en el momento que asciende Jesús al cielo, les dice, no dejen de congregarse, sigan orando hasta que descienda sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, esta fue una instrucción. Y pasó un día, el Señor se fue al cielo, y pasó otro día, y 3 días, y seguían orando, pero ahí venía la fiesta de Pentecostés. O sea, como quien dice, el Día de Muertos. Una fiesta importante. Y ellos sabían que iban a venir los familiares. Bueno, exactamente, pero bueno, iban a venir amigos. Y seguramente algunas personas dijeron, ay, voy a ir a recibir a mis familiares, a mi primo, que hace mucho que no lo veo. Ustedes sigan orando. Y 120 personas se quedaron orando. ¿Y qué pasa el día 9? Un día antes de Pentecostés. El poder del Espíritu Santo desciende sobre los que estaban orando. 120 personas. ¿Y las otras 380? Lástima, Margarito, no estaban preparados, se fueron a otras cosas. Estuvieron con Jesús, vieron cuando se fue, sabían que era el Mesías, pero no aguantaron 10 días la instrucción de Dios, de Jesús. Y el Espíritu Santo, de acuerdo con el libro de Hechos, lo recibieron 120 personas. Y esas 120 personas empezaron a hablar, empezaron a testificar, y fueron los que voltearon el mundo de cabeza. Pero el problema es, ¿qué pasó con los 380? Lástima, Margarito, no estuvieron preparados. Como el hombre de la mina, guardó su mina, y a él no le pasó nada. 380 se perdieron la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo. 120 personas. ¿Ok? Este es un sentido que también podemos tener. Insisto, ¿estás orando pidiendo algo? ¿Estás continuando pidiendo algo? ¿Le estás pidiendo que el Señor te revele su voluntad para tu vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te ha dado lo que te ha dado? ¿Por qué te ha dado salud? ¿Por qué te ha dado alguna enfermedad? Digo, si tienes una enfermedad, tal vez sí la tienes, pero no estás en el hospital, estás aquí. Y si estuvieras en el hospital, probablemente le podrás testificar al de la cama de al lado. ¿Ok? Entonces, hemos estado aquí orando por Gabriel, el pastor que está en China, ¿sí? Sigue con cáncer, ha estado bastante mal, y entonces, aprovechando que tiene el linfoma, está ya con un grupo grande de creyentes que ya aceptaron al Señor, que también tiene cáncer. Entonces, aprovechó estar en el hospital para compartir con otros. Pero nosotros nos vamos a quejar, estoy enfermo, me duele mucho la pata. ¿Cuál es la voluntad de Dios para que me duela la pata? ¿Sí me explico? Hay que preguntarle cuál es su voluntad. Pero hay ocasiones en que nosotros oramos y Dios oculta su rostro. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 15, dice,
verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel, que salvas. Hay ocasiones que hablamos con Dios y hablamos con Dios y hablamos con Dios, pero no captamos nada, no captamos su respuesta. Parece que Él no está allí. Y ojo, dije parece. Hay ocasiones que nosotros nos sentimos solos, pero Él está con nosotros. Yo creo que la mayoría ha escuchado o ha leído o ha visto es una fotografía de unas huellas que van en la arena y una persona y dice, es que ¿sabes qué? Mira, voy caminando solo, nada más están mis huellas. Y que dice, no, esas huellas no son tuyas, son mías, yo te voy cargando. El hecho de que no oigamos una voz audible no significa que Dios no está con nosotros, porque la palabra de Dios dice que Dios lo sabe todo y está en todos lados al mismo tiempo. ¿Cómo? No me lo pregunten, pero eso dice la Biblia, son las características que tiene Dios. Y cuando nosotros nos sentimos apachurrados, nos sentimos tristes, sentimos que se nos está cayendo el mundo en la cabeza, allí está Dios. Y Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y que oremos con Él y que hablemos con Él. Y Él nos va a escuchar. Y Él nos va a dar de su atención. Entonces, ¿por qué se oculta? ¿Por qué no escuchamos su palabra? No lo sé. La Biblia no lo dice. Insisto, Dios es soberano. El hecho de que no lo escuchamos, el hecho de que no nos hable, no significa que no está ahí. No significa que no quiere lo mejor para nosotros. No significa que que no nos quiera bendecir. ¿Ok? Entonces, Jesús lloró sobre Jerusalén porque ellos no entendieron, no sabían cuándo iba a regresar. Y ahí estaba con ellos, había hablado con los judíos, pero ellos no le entendieron, no tuvieron la habilidad de esperarlo. Entonces, en Lucas 19:13 dice, en relación a la segunda venida de Cristo, Jesús regresa, eso es un hecho, Jesús va a regresar pronto. ¿Qué es pronto? ¿1 minuto? ¿2 minutos? En mexicano nosotros decimos ahorita. Ahorita, ¿qué significa el ahorita? Puede ser una hora, una cosa por el estilo, ¿no? En la segunda carta de Pedro 3:8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. De acuerdo con este versículo, ¿cuándo se fue Jesús al cielo? Hace 2 días. Hace 2 días. Estamos en 2018, más o menos. Hace 2 días que se fue el Señor. ¿Cuándo va a regresar? No lo sé. La Biblia no lo dice. De hecho, en la Biblia dice que ni Jesús lo sabe, solamente el Padre. Pero va a regresar. El rey, este rey noble, esta persona noble que fue a que lo coronaron rey, va a regresar. Tenemos a un Señor Jesucristo que estaba en la tierra y que fue a una tierra lejana. ¿A qué tierra lejana? Al cielo. Fue con el Padre, con el emperador, a que lo coronaran rey. En el momento que Jesús muere en la cruz, muere por tus pecados, por mis pecados, en ese momento cumple con el plan de Dios. Y después de estar unos poquitos días en la tierra, regresa con el Padre. Va a que lo coronen rey y se sienta a la derecha del trono de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Así lo presenta. ¿Ok? Entonces, pero de acuerdo con la parábola, este rey va a regresar. Y va a regresar a checar lo que Él nos dejó. Nos dio talentos, nos dio cosas buenas. Vuelvo a preguntar, ¿qué estás haciendo con lo que de Dios has recibido? Va a regresar. ¿Cuándo? No lo sé. Mañana tal vez. Y ese mañana tal vez significan 1000 años más. Tal vez ya no estemos aquí. Pero tal vez regresa el día de mañana, 4 de noviembre. No lo sabemos. Ciertamente, las señales indican que vienen pronto. Hermanos, hay mucha gente que en esta fecha le sigue chocando a los judíos. Los judíos es el reloj de Dios. Y hay muchos judíos que se han estado arrepintiendo y que han estado conociendo a Jesús como su Señor y Salvador. Ojo, el Señor viene y viene pronto. ¿Estás preparado?
qué estás haciendo con las minas que de él has recibido. Entonces, el Señor viene y, ojo, nos va a pedir cuentas. Algo que a mucha gente, inclusive los cristianos, no nos gusta. La Biblia presenta que va a haber el tribunal de Dios. Cuando Él venga va a exigir cuentas. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Y en este juicio hay dos opciones. Bueno, igual hay tres opciones. La primera opción, la mejor, ser felicitado. Que Dios te diga, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel. Con esta chambita que tenías, con estas habilidades leves que tenías, en eso has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de mi Señor. Del Señor. La otra opción, esta no nos gusta, ser condenado. Al cuate que escondió la mina, fue condenado. El versículo 27 dice, y también a aquellos mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y degolladlos delante de mí. Hermanos, el infierno es real. El infierno lo habló Jesús. El infierno no es una invención. Las personas que no cumplen con reconocer a Jesucristo, el regalo de Dios, van a estar en el infierno. ¿Ok? Entonces, ojo, ¿por qué? ¿Y por qué uno dice, pues es que no es justo? Porque claro que sí es justo. Porque el hecho de que Dios en su infinito amor haya dado a Jesucristo para morir en la cruz, y lo que nosotros tenemos es que reconocer que yo soy pecador. En el momento que yo reconozco que soy pecador y que por mis obras, por mis habilidades no puedo hacer nada, sino solamente por la sangre de Jesucristo, en ese momento yo acepto el regalo de Dios. El regalo de Dios, de acuerdo con la Biblia, es vida eterna. No significa que sea gratis. A Jesús le costó mucho. Dios, que nunca se había separado de Jesús, Dios Padre, en ese momento no toleró estar frente a tanto pecado y lo dejó solo. Y se alejó Dios. En ese momento Jesús cargó con tus pecados. Y lo único que tienes que hacer es reconocer que eres pecador y aceptar el sacrificio de Jesús. Pero los que no lo hagan aquí en la tierra, aquí, ya después no va a haber oportunidad. Entonces la otra oportunidad, la otra opción en el tribunal es ser condenado. Y la tercera, si no trabajaste, si no utilizaste las minas, los talentos, los dones que Dios te ha dado, pero aceptaste a Cristo, vas a ser salvo. Eso dice la Biblia, pero como por fuego, no vas a tener recompensa. En 1 carta a los Corintios dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como en el cine hay lugares, en el cielo también va a haber lugares. Y los que han trabajado más van a estar en la fila de hasta adelante, en la presencia de Dios, glorificando al Señor. Y los que no hayamos trabajado demasiado, pues tal vez nos toquen las filas de atrás, o en la de atrás, pero vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Ok? La Biblia es clara, la salvación no se pierde. Algo que debes de tener la certeza es de que si tú has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, si tú le has pedido perdón, si tú te has reconocido como pecador y le pides perdón a Jesús y lo expresas con tu boca, eres salvo. Eso dice la Biblia. ¿En dónde nos va a tocar? ¿En el cielo? Como en el cine, no lo sé. Entonces, aquí la situación es, va a haber un juicio. El rey viene y viene a cuestionar lo que haces con sus recursos, con lo que Él te ha dado. Ahorita tienes vida, ahorita tienes salud, ahorita tienes cosas. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde dejas el sacrificio de Jesús? ¿Lo ignoras? ¿Dices, esa es una historia? ¿O reconoces que eso te puede salvar la vida por la eternidad? Tenemos que prepararnos. No sé cómo estamos de tiempo. 5 minutos. Ella dijo 10, me quedo con 10. Me quedo con... Aquí la cosa es, ¿cómo debemos de vivir para cerciorarnos que el día del juicio no seamos avergonzados? ¿Cómo debemos de vivir? Entonces, Jesús nos está avisando. Jesús no nos está diciendo que tenemos que despertarnos todos los días pensando, hoy regresa, tengo que hacer, No, tranquilo, tenemos una vida tranquila, pero sí hay que prepararnos, sí tenemos que hacer algunas cosas. Tenemos, por ejemplo, en Mateo 18 dice, sanar enfermos, limpiar de pozos,
resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracias. ¿Qué significa esto? El don que tienes, úsalo. Si tú puedes ayudar a otro, ayúdalo. Si ves en la calle a un niño necesitado, ayúdalo. Si está un hermano cerca de ti que se va a sentir con que te acerques con él y ores, hazlo. El Señor quiere que si recibimos de gracia, si la salvación fue gratuita para nosotros, no para Jesús, que actuemos en consecuencia. Que mientras estamos esperando la venida del Señor, hagamos algo para Él. Mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? En el libro de Números 12:3 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Yo sé que aquí nadie se enoja. Yo sé que aquí nadie se incoloriza con el tráfico, con la señora que te deja la basura enfrente de tu casa o con el jefe que te pone a trabajar de horas. Pero Dios quiere que usemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe. ¿Templanza? ¿Templanza? Oye, pero me están haciendo algo injusto, me están obligando a trabajar de más, me están robando, se me está cerrando en el coche, me está tirando... ¿Qué quiere que seamos el Señor? Que seamos luz, que reflejemos lo que de Él hemos recibido. ¿Cómo la gente va a entender que el amor de Dios si no lo demostramos nosotros? Y nosotros estamos aquí para hacer sal a la tierra, para hacer de bendición, para que otras personas digan, ¿así era Jesús? ¿Así es el amor de Dios? Sí, así es el amor de Dios. Para que demos. No significa que enojar está mal. Nos podemos enojar. Pero somos de los que guardamos rencor. Somos de los que después vamos y le ponchamos la llanta al del frente. ¿Cómo actuamos? La mansedumbre, gratitud. Tenemos que ser agradecidos. Primero con Dios, porque de Él hemos recibido todas las cosas. Después con nuestros padres, con la gente que está cerca de nosotros. Hay que ser agradecidos. Debemos demostrar lo que de Dios hemos recibido. Tenemos que ser generosos. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Debemos ser generosos con los que no tienen lo que nosotros tenemos. Hay un versículo que me encanta que está en Eclesiastés 11:1. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días regresará. ¿Qué significa esto? Si tú le das algo a alguien que tiene necesidad, lo más seguro es que ese alguien no te va a dar nada, no te lo va a regresar. Si tú le das a un limosnero, a alguien que está en necesidad, a un niño que está en la calle, de estos niños que andan pidiendo dinero, no le des dinero, pero si le das una manzana, te lo va a agradecer. Y lo más seguro es que mi Dios te lo va a regresar más adelante por otra parte, a través de otra persona. Echa tu pan sobre las aguas. Sé de bendición a otros. Sé generoso con otros. Después de muchos días, va a regresar. Después de muchos días, va a regresar. Si vivimos esperando la segunda venida de Cristo, haciendo estas cosas, siendo misericordiosos, teniendo gratitud, buscando que el fruto del Espíritu crezca en nosotros, etc., cuando Él venga, nos va a hallar listos, nos va a hallar preparados. Y entonces la pregunta nuevamente es, ¿estás preparado para la venida del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Él regrese? Y si oraste para que Él regrese, para que nuestro Señor Jesús regrese más rápido, tenemos que hacer la comisión, la gran comisión, testificar a otros, ser de bendición y mantenernos preparados. Que el Señor no nos pesque como Zacarías o como Elizabeth. Que no se les había olvidado lo que querían. El Señor quiere encontrarnos listos y trabajando en su obra. El trabajo para el Señor no es agotador. El trabajo para el Señor trae bendición. Hermanos, ¿quieres estar listo para el Señor? Haz lo que la palabra dice. Que el Señor los bendiga. Muy buena semana, hermanos.